El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo de integración económica regional que no contempla mecanismos para la libre circulación de personas, a diferencia de lo que ocurre con la Unión Europea, en donde sí existen mecanismos de libre circulación al interior de las fronteras de los países que la integran, aunque no necesariamente de libre establecimiento. En la Unión Europea, de acuerdo con el Acuerdo de Schengen, cualquier ciudadano comunitario puede cruzar libremente las fronteras de los países miembros, pero para establecer su residencia en uno de ellos distinto al del que es originario, es necesario que previamente haya conseguido un empleo en el país en el que desea residir. Ahora que ya comprendemos mejor lo que es las dificultades de tener el desayuno diario, como nos han expuesto el embajador Rosenthal, yo quisiera comentarles o preguntarles más bien, ¿cuáles debían ser las herramientas para relanzar, para no perder más tiempo? Mientras el mundo va a una velocidad extraordinaria, incluso la verdad es que este proceso en América del Sur empezó bastante más tarde que el nuestro, pero ya nos rebasó. ¿Cuánto tiempo más debe esperar América del Norte para iniciar esto? Pero ¿cómo lo iniciamos? Mencionabas, Andrés, hace un momento la cuestión de la sociedad civil. En la encuesta, por ejemplo, creo que es bien interesante que se refleje que si hay una actitud del mexicano, la población en general, de avanzar en esta dirección. O sea, ahí está el gobernante mexicano, si no tiene mayor dificultad en cuanto a generar un buen ambiente alrededor de una discusión de esto. Ahí está, probado en la propia encuesta. Pero ¿qué ingeniería política, déjame decirlo así, aplicarías para que esto arranque, Carlos? Mira, los canadienses, muy enfocados a su relación bilateral con Estados Unidos, han hecho un mapa en donde en cada provincia de Canadá, dice, el comercio y la inversión de Estados Unidos benefician a Columbia Británica, a Manitoba, a Ontario, de esta manera. Nosotros no hemos hecho eso, no tenemos ese mapeo ni entre México y Estados Unidos, ni entre México y Canadá, pero necesitaríamos que las compañías canadienses que están en México, que las compañías mexicanas que están en América del Norte hicieran una labor de difusión mucho más dinámica y de intercambio, incluso de trabajadores, de cuadros técnicos, ¿por qué no?, de estudiantes en preparación, para que los beneficios de la integración se hicieran mucho más palpables. Yo te diría, por ejemplo, Alberta, que es la capital energética de Canadá, viene a las regiones petroleras de México tradicionales a reclutar trabajadores. Reclutan trabajadores del corredor petrolero que va de Reynosa, Cadereyta, Tampico, hasta Poza Rica, hasta Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, porque son trabajadores altamente calificados que van directo a la industria de energía en Alberta. Sin embargo, esto es poco conocido y, como decía Andrés... Y ya se quedan allá, supongo. Algunos quizá, porque son cuadros muy preparados, altamente remunerados, pues que van a querer permanecer allá. Pero esa complementación no se está aprovechando para decir, vamos a formular una estrategia de mediano y de largo plazo en donde aprovechemos lo que ya tenemos, pero con un plan definido que nos va a beneficiar a los tres. Yo creo que ha faltado visualizar y hacer más plástico ese beneficio, y por eso yo te decía que yo le apuesto mucho a los jóvenes, al sector educativo. Yo estudié en Canadá, yo me siento pues como, quizá no en deuda, pero sí como con muy buena voluntad hacia Canadá, con afinidad. Yo soy como una especie de difusor de lo canadiense en México. Hasta habla quebecois. y hace falta que tengamos mucho más de eso, y se puede. Hay, en este momento, yo te diría, yo estoy en la academia en este momento, hay muchas más becas desocupadas, desaprovechadas, de las que se difunde, y tendríamos que empezar a tejer desde la sociedad civil, desde los estudiantes, desde las empresas, que Bombardier, que está en Querétaro haciendo industria aeroespacial, hable mucho más de lo que está haciendo aquí. En fin, Ahí me gustaría agregar, que yo creo que eso es muy importante. El sector privado, canadiense, estadounidense, mexicano, como decía yo antes, creo que es el sector que más se ha beneficiado
de lo que ha sido hasta ahora el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, no vemos campeones en el sector privado que públicamente hablen en favor de no solo lo que ya tenemos, sino de tomar el siguiente paso. Hagan exhortos a los Pero gobiernos. no lo hacen, no lo hacen. Nada. Lo hicieron cuando se tuvo que aprobar, Sí, sí. tanto en Canadá como en Estados Unidos y en Desapareció el México, esfuerzo. pero desapareció el esfuerzo. Una vez que se aprobó, todo el mundo se fue a casa feliz de la vida y dijo, ya no vamos a hacer más. Entonces, lo que llaman en inglés los constituencies, los apoyos para el TLC, que deberían proveer principalmente del sector privado de los tres países, ya no están. Y yo creo que donde habríamos que poner un énfasis es en reconstituir esa red que se llamó en su momento NAFTA Canadá o NAFTA Estados Unidos, pudiera volver a tomar la iniciativa de presionar a los gobiernos para que se vaya un paso más adelante. Y los gobiernos siempre son lentos para estas cosas. En el proceso europeo también fue lento, se empezó con el carbón y el acero, porque ahí es donde estaban los intereses empresariales. Yo creo que la locomotora deberían ser las grandes empresas multinacionales mexicanas, canadienses, americanas, que son los que se han beneficiado, los que tienen el diario movimiento de bienes entre los tres países. No hablamos de infraestructura, nos falta una infraestructura trilateral, no tenemos. Estamos todavía con fronteras del siglo XIX en el siglo XXI. No hemos logrado todavía crear fronteras inteligentes. Ni siquiera un fondo y para el eficaces, desarrollo de la exacto. infraestructura fronteriza. En el tema de las carreteras, por ejemplo, que unen a los tres países. Tenemos una gran ventaja en México porque somos vecinos de Estados Unidos, lo mismo Canadá, pero no hemos traducido esa ventaja en un corredor real que permita que fluya el comercio de una manera mucho más eficiente de la que existe hoy. Y si le agregas a eso los temas que mencionaba Carlos, de educación, de reglamentación para facilitar en lugar de impedir o dificultar el movimiento de bienes, servicios y personas entre los tres países, ahí está la agenda. Eso es lo que tenemos que me da hacer. la impresión de que el hueso más duro de roer para una etapa superior, digamos, una etapa nueva en la negociación trilateral es Estados Unidos. Estados Unidos, de alguna manera, sobre todo creo que en el caso de México, siente que tendría que iniciar una serie de concesiones, aunque en algunas personas con pensamiento estratégico en Estados Unidos sí piensan que le conviene muchísimo al interés nacional de los Estados Unidos un México cada vez más próspero, más sólido, más seguro. Este es un tema Pero que... son muy pocos los que piensan así, en Estados Unidos. Sí, por eso, ese es el tema que yo quisiera dedicar en el próximo bloque.